¿Cuál es un secreto que usted y un padre han ocultado a la otra figura paterna? A mi papá le encanta cuando encuentra monedas en el suelo mientras viaja al extranjero. Un día, él y yo caminábamos detrás de mi mamá en un callejón en Ámsterdam. Y él estaba eufórico porque seguía encontrando euros tirados por ahí. Unos años más tarde, mi mamá me dijo que secretamente había dejado caer monedas en el suelo mientras caminaba, para que él se alegrara cuando las encontrara. Él aún no sabe, jaja, solíamos hacerle esto a mi mamá con conchas marinas. Pero finalmente lo descubrió. Mi padrastro y mi mamá se separaron. El día que mi mamá se fue llevándome con ella. Volví a la casa a despedirme. Me llevaba bien con él. Mi mamá está un poco loca. Yo era joven, en edad de escuela secundaria. Estaba devastado y rompió a llorar por primera vez. Me dijo que nunca le había contado esto a nadie, pero que la razón por la que tenía problemas para llevarse bien con mi madre era porque lo agredieron cuando era niño y lo lamentaba. Me hizo prometer que no se lo diría a ella ni a nadie. Nunca lo hice, siempre me pregunté si debería decírselo. Pero mantener su secreto era lo único que podía hacer por él y todavía me preocupaba mucho por él. Así que nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera lo publicaría aquí. Pero lamentablemente falleció hace algunos años. Fue muy triste, era un buen tipo, pero nunca habría funcionado de todos modos con mi mamá. Mi mamá trabajaba de día y mi papá estaba en el turno de medianoche. Así que las comidas eran responsabilidad de mi papá esa semana. Un día, en lugar de preparar la cena, me llevó al funeral de un antiguo maestro suyo que había fallecido, para que pudiera comer esos bocadillos, queso y postres. Mi papá dejó de beber cuando yo tenía alrededor de 8 años porque el médico dijo que moriría dentro de un año si no lo hacía. Cuando tenía alrededor de 12 o 13 años, me confió que quería autoeliminarse aproximadamente un año después de haber dejado de beber. Obviamente me dijo que no le dijera a mi madre. No creo que realmente tuviera a nadie más a quien pudiera acudir con esos pensamientos. Todavía lo regaño hasta el día de hoy para que busque terapia. No creo que se haya enfrentado adecuadamente a sus demonios. Gracias por el apoyo abrumador. Mucha gente mencionó los ataques de pánico como algo común después de dejar el alcohol. Sí, definitivamente tuvo que ir al hospital varias veces por ataques de pánico cuando estuvo sobrio. Nunca sumes 2 y 2, gracias por esa intuición. Solía estar enojado porque me puso eso cuando era niño. Pero como adulto me alegro de que le haya contado a alguien. Y él todavía está aquí. Así que eso es lo que importa. Vengo de un hogar religioso muy estricto en el que no se me permitía ver alrededor del 99% de lo que veían mis compañeros de clase. Pensé que las riendas se aflojarían un poco cuando estaba en la escuela secundaria. Pero realmente no fue así. Fue bastante miserable. Cuando estaba en el último año de secundaria, South Park era bastante grande y odiaba que todos mis amigos lo estuvieran viendo y nunca obtuve ninguna de las referencias. Mi papá pensó que era histérico y pensó que las reglas de mi mamá eran tontas. Pero de todos modos lo siguió. Sin embargo, South Park apareció después de que mi mamá ya estaba dormida. Así que eso se convirtió en lo nuestro. En las noches de South Park, mi papá y yo nos quedábamos despiertos y lo veíamos juntos. Hicimos esto durante todo mi último año e incluso mis primeros años cuando volví a casa de la universidad en los descansos. Sí, las mismas reglas seguían vigentes entonces. Era un pequeño secreto tonto. Pero esos son algunos de los mejores momentos con mi papá riéndose y poniéndose al día durante los comerciales. Mi padre creció bastante rico, pero era el menor de 13 hermanos. Así que cuando llegó a la mayoría de edad no había mucho para él. No es gran cosa, se abrió camino en la universidad, fue en los años 80 cuando eso era factible, y ahí es donde conocí a mi madre. Mi madre creció avanzando poco a poco en la línea de la pobreza y, por lo tanto, cuando llegó el momento de la boda, mi padre aparentemente realmente quería que ella eligiera absolutamente cualquier vestido de novia en la tierra que quisiera, sin importar el costo. Mi mamá, teniendo un conocimiento más estricto del dinero, compró uno que ya se había usado. Ella aparentemente nunca le dijo eso. Ambos tienen 50 años ahora y me hicieron jurar que nunca se lo contaría tampoco.
Diagnóstico de cáncer de mi madre. Mi madre era muy alcohólica. Con esto desarrolló una demencia relacionada con el alcohol, conocida como síndrome de Korsákov. No recordaba las cosas a las pocas horas de decírselo. Así que cuando le informaron en el hospital de su cáncer de pulmón terminal y cáncer de hueso secundario, se olvidó y no podía entender por qué estaba tan enferma. Tuvimos que conseguir ayuda de atención domiciliaria. Esto fue en los meses previos a la Navidad pasada, durante la pandemia, así que ella falleció pacíficamente en su casa y mi padre y yo creamos una narración de que las enfermeras y el personal de atención para ayudarla a ducharse, lavarse, tomar medicamentos, etc. estaban allí para ayudarla a mejorar y recuperar su salud. Punto. Ella aceptó felizmente el cuidado y disfrutó su tiempo con los cuidadores y enfermeras que la atendían. Luego, justo antes de Navidad, falleció pacíficamente mientras dormía sin saber que se estaba muriendo, pero siendo cuidada por sus amigos y familiares. La primera vez que me emborraché en una fiesta, estaba mareado y tenía miedo de tomar un taxi. Entonces recordé a mi mamá diciéndome que siempre podía llamarla para pedir ayuda y que estaría allí sin consecuencias. La llamé y ella me recogió. Todo lo que hizo fue asegurarse de que estuviera a salvo y tuviera suficiente agua para no tener una resaca tan fuerte como la que iba a tener. No me culpó por despertarla a las 3 de la mañana. No me regañó, solo me dijo que estaba orgullosa de mí por llamarla para pedir ayuda. Mi papá, que probablemente tendría un ataque de pánico al pensar que yo había estado borracho, todavía cree que me recogieron porque tenía sueño. Gracias, mamá. Tenía uno de estos hasta hace poco. No está completamente dentro del alcance de la pregunta, pero es una historia divertida. Iba a un viaje de la clase de último año y había ahorrado algo de dinero para derrochar un poco mientras estaba allí. Mi familia tenía muy poco dinero en ese entonces, por lo que me propuse ahorrar para mí para que mis padres no tuvieran que hacerlo. Unos días antes, mi papá dice: oye, aquí tienes unos cientos de dólares. Diviértete y crea recuerdos duraderos. No le digas a tu madre. Yo naturalmente estuve de acuerdo y no le dije a mi madre. Al día siguiente, mi mamá dice: oye, aquí tienes unos cientos de dólares. Diviértete y crea recuerdos duraderos. No le digas a tu padre. Yo naturalmente estuve de acuerdo y no le dije a mi padre. El viaje fue jodidamente increíble. Pude hacer mucho más de lo que había planeado y pude ayudar a algunos de mis amigos a hacer lo mismo. Les dije a mis padres que era increíble, y cada uno de ellos por separado me dio el viejo guiño guiño codazo codazo y se alegraron mucho por mí. Décadas más tarde, estaba visitando a mi familia y surgió el tema de no le digas al otro padre, ya que ahora tengo hijos propios. Y les conté cómo ambos me habían dado el dinero extra para el viaje, y cómo estaba más que feliz de no contarles el uno al otro. Se miraron el uno al otro, todos cómicamente con los ojos muy abiertos y se partieron de risa, golpeándose los brazos y esas cosas. Bueno, mis padres se divorciaron cuando yo era bastante joven, y alrededor de los 14 años me encontré con una gran cantidad de hierba en la casa de mi madre. No estaba enfadada por eso ni nada. Y yo sabía que no era una drogadicta ni nada por el estilo. Era algo único que había recibido de un amigo. Pero como ella señaló correctamente, si alguna vez le dijera a mi padre que haría todo lo que estuviera a su alcance para obtener mi custodia total y no viviría más con ella. Ahora que mis hermanos y yo somos adultos, puedo contar esa historia todo lo que quiera. Pero sí, mantuve ese secreto. No fue un secreto que mantuvimos mucho tiempo. Pero cuenta, mi madre es de Tailandia y se convirtió del budismo al cristianismo. A pesar de esto, mi madre cree firmemente en los fantasmas, especialmente en los casos de muerte súbita y violenta, ya que esa es una creencia cotidiana en Tailandia. Algo así como vivir con osos o serpientes. Tienes fantasmas. Mi papá compró una propiedad de 30 acres a bajo precio del estado y alrededor de 6 meses después lo visité allí. Alrededor de una fogata. Tiene una mirada traviesa y dice: no le digas a tu madre. Pero, aparentemente, la razón por la que la propiedad era tan barata era porque el hombre que la había poseído anteriormente prendió fuego a su casa y se pegó un tiro con calcetines en las manos para intentar que pareciera que su esposa lo había matado. Los calcetines se queman.
No, huellas dactilares. Pistola, enmarcado por asesinato. El problema es que su casa no se quemó lo suficientemente rápido. Y los bomberos la apagaron. Encontraron el cuerpo e inmediatamente lo identificaron como una autoeliminación. Había estado pasando por un divorcio y le faltaban unos cuantos ases para completar una baraja de cartas. Mi madre habría tenido una vaca. En cambio, había estado viviendo allí de forma intermitente durante 6 meses y no había apariciones espeluznantes. Eventualmente, mi papá le dijo y naturalmente mi madre llamó de inmediato a un predicador para bendecir la propiedad. Desde que era pequeña, siempre había notado una tensión entre mis padres. Mi madre siempre parecía estar triste y mi padre siempre estaba enfadado. Aunque nunca me habían dicho nada, siempre tuve la sensación de que había algo más detrás de todo eso. Un día, mi padre me llamó a su oficina y me dijo que quería hacerme una prueba de ADN. Al principio, no entendía por qué, pero luego me explicó que mi madre le había dicho que yo era su hija. Pero él no podía creerlo. Me dijo que quería asegurarse de que realmente era su hija antes de decirle a mi madre. Aunque me sentí herida y traicionada por mi padre, decidí hacer la prueba de todos modos. Quería saber la verdad, por muy dolorosa que fuera. Pasaron los días y finalmente obtuvimos los resultados de la prueba. Cuando mi padre me llamó a su oficina de nuevo, supe que algo grave estaba pasando. Me senté frente a él y escuché atentamente mientras me explicaba que, de hecho, yo era su hija, aunque al principio me sentí aliviada. También me sentí traicionada por mi madre. ¿Por qué me había mentido durante todos esos años? ¿Por qué me había hecho creer que mi padre no me quería? Fui a hablar con mi madre y le pregunté por qué me había mentido. Ella me explicó que había sido por miedo a perder a mi padre. Me dijo que él siempre había sido muy celoso y posesivo y temía que si supiera la verdad, la dejaría. Aunque entendía su miedo, también me sentí traicionada y lastimada. Sin embargo, decidí perdonarla y trabajar en nuestra relación para que pudiéramos seguir adelante juntas. Después de todo, al final del día, ella siempre había sido mi madre y nada podía cambiar eso. Aunque nuestra relación nunca volvió a ser exactamente como antes. Aprendimos a confiar el uno en el otro y a amarnos incondicionalmente. Y eso era lo que realmente importaba. Cuando cumplí 21, mis padres me llevaron a un elegante bar de cócteles porque querían que me hiciera una idea de lo que era beber antes de que inevitablemente recurriera a ser un degenerado con mis amigos que también cumplían 21. Mis padres y yo fuimos a un número de coctelerías y en cada una, sin falta, me fichaban, obviamente, pero también cardaron a mi madre en cada barra para su sorpresa y euforia. Estaba prácticamente mareada y recuerdo que me contó cómo todos los cantineros la seguían hablando y cómo la hacía sentir de nuevo 21 y joven. Lo escribí como una coincidencia. 1 o 2 años más tarde, estaba con mi papá y mencioné la noche como un buen recuerdo y conté cómo fue una locura que todos estos cantineros pensaran que mi mamá necesitaba una tarjeta. Me miró y dijo, «Oh, yo hice eso». Les dije a todos que la cardaran y que eso la haría sentir joven. Sin que yo lo supiera. Mi madre se había sentido vieja en ese momento, viendo a sus hijos irse a la universidad y crecer. Hasta el día de hoy no le he contado a mi mamá. Pero siempre comparto una sonrisa con mi papá cada vez que surge la historia. Él es un buen hombre. Cuando mi hija tenía 4 años, tenía muchas ganas de jugar con las cadenas de bolas magnéticas que tenía en mi escritorio. Sé que dicen para niños mayores de 12 años. Pero ella se lo estaba pasando muy bien. Ella se acercó a mí unos 20 minutos más tarde diciendo mansamente, «Papá», y pude ver que la parte inferior de uno estaba saliendo de su nariz. Sin saber cuántos había allí arriba, usé suavemente imanes más grandes que tenía para sacar toda la cuerda. Se decidió nunca compartir nada de ese incidente con mamá. Junto con los problemas de resonancia magnética, estos imanes también son potencialmente muy peligrosos si se tragan. 2 de ellos en diferentes puntos de los intestinos pueden terminar rompiéndole y luego suceden cosas malas. Mi mamá y mi papá estaban discutiendo sobre qué tono de marrón pintar la casa. Mi mamá quería un color más claro, demasiado claro en mi opinión y la de mi papá, y papá y yo queríamos un color más oscuro, por supuesto.
Demasiado oscuro en la opinión de mi mamá. Bueno, cuando vinimos los pintores, pintaron un lado de la casa en un marrón más claro. Mi papá y yo echamos un vistazo y dijimos que oscurecieran el resto de la casa. Y así lo hicieron. Mi mamá llegó a casa y aduló lo bien que se ve la casa, sin saber que 3 de los 4 lados de la casa no eran del color que ella quería. Ese lado más claro está contra un montón de árboles y tiene un color lo suficientemente parecido al resto, por lo que es imposible saberlo a menos que lo busques o ya lo sepas. Es nuestro secreto y nunca lo diremos. Pero todos están contentos con el color de la casa. Ja ja ja. Se lo dijimos ahora, pero en ese momento y durante un tiempo después, mi papá y yo fingimos que íbamos a visitar a mi madre al hospital una mañana solo porque los dos estábamos libres. A ese papá se le había cancelado una reunión y yo aún no tenía clase. En realidad fue porque el hospital nos había llamado y nos había dicho que si esperáramos para visitarla esa noche, como solíamos hacer, tal vez sería demasiado tarde para volver a verla. Aparentemente, el estado de ánimo de ver a los seres queridos puede marcar la diferencia y lo hizo ese día. Pensó el personal. Ella también pensó que nos fuimos después de un par de horas. En realidad, perdió el conocimiento y nos sentamos a mirar sus monitores de signos vitales durante la mayor parte del día. Cuando volvió en sí era nuestra hora de visita habitual y no pensó nada al respecto. Esto fue hace más de 20 años. Ella está viva y bien. Mi mamá solía enviar a mi papá a mi habitación para que me azotara. Me susurraba que íbamos a jugar un pequeño juego de simulación para hacer feliz a mi mamá. Me decía que iba a aplaudir y yo necesitaba fingir que lloraba como si me estuvieran azotando. Realmente no me di cuenta de lo increíble que era mi padre por hacer eso hasta mucho más tarde en la vida. Su propio padre era bastante abusivo con él y no podía soportar la idea de golpear a un niño por eso. Mis amigos y yo estábamos en la escuela secundaria descansando en un estacionamiento por la noche en algún lugar de nuestra ciudad de Nueva Inglaterra. Tenía mi auto familiar, un Nissan Pathfinder 2006. Recientemente obtuve mi licencia y por supuesto en la escuela secundaria. Nada era mejor que conducir con tus amigos, escuchar música y pasar el rato en los estacionamientos. Tenía mi pistola de aire comprimido, era una pistola alimentada por cartuchos de C02, y estábamos disparando a los árboles y otras cosas. Me giré para dispararle a la matrícula del Pathfinder para que fuera genial, lo que acababa de hacer antes, y disparé por la ventana trasera. Una de mis amigas estaba en el auto reclinada en el asiento delantero porque le dolía la cabeza y empezó a gritar de miedo y confusión. Me doy cuenta de los problemas que tendré con mis padres y decido tratar de encubrirlo. Conducimos, con una ventana trasera completamente rota, al Rite Aid para agarrar un recogedor y una bolsa. Barremos todos los vidrios rotos y conducimos al centro de la ciudad, a una parte más incompleta de la ciudad. Estaciono el explorador al lado de este pequeño cementerio y esparzo el vidrio alrededor para organizar un allanamiento. Nos reunimos y saco mi teléfono plegable para llamar a mis padres para mi presentación. Finjo llorar y les digo que rompieron la ventana del auto mientras caminábamos por el centro. Mi papá conduce para encontrarse con nosotros en la escena. No sospecharon nada y estaba muy orgulloso de mí mismo por salirme con la mía. Años más tarde, probablemente 3 o 4 años, surge la historia y decido contárselo a mi papá. Él es mi mejor amigo y creo que ha pasado suficiente tiempo. Él se ríe y me dice que sabía que estábamos mintiendo cuando llegó allí. Específicamente por la cara de mi mejor amiga. Parecía sospechosa como el infierno. Lo cual es hilarante porque era la actriz de nuestro grupo y estaba muy involucrada en el teatro. Ella interpretó a Anna Frank en nuestra producción de la escuela secundaria. De todos modos, siempre me hace reír mucho pensar en esa noche y en mi padre guardando fielmente el secreto de mi madre, a quien no le parecería divertido, incluso hasta el día de hoy. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.